Damos inicio a la clase de comunicación inalámbrica, la clase número 13, y con esta también vamos a lo que son los diagramas y verificación de las señales. Los mantenemos en la unidad número 2, elementos para la instalación de una red inalámbrica, ¿ya? Y estos elementos obviamente son desde los dispositivos hasta los medios, la forma de transmisión, y hoy día ya estamos llegando a la parte de diagramar y verificar las señales o cómo vamos a realizar este enlace desde un extremo a otro extremo. El aprendizaje esperado de la unidad es instalar un enlace y una red inalámbrica, cumpliendo con los protocolos de instalación del proyecto, los estándares de la industria y las normas de seguridad. El objetivo de la clase es comprender la relevancia del uso de diagramas y de la documentación de la red. Y con esto vamos a iniciar. La documentación de la red. Toda infraestructura de red puede llegar a ser bastante compleja, en donde se relacionan elementos lógicos y físicos. Cuando hablamos de elementos lógicos es, por ejemplo, el nombre del SSID, qué dirección IP van a tener, qué puertos van a funcionar, cuál va a ser nuestra clave de usuario. Todos esos son elementos lógicos de una red. Y en este minuto estamos hablando específicamente de redes inalámbricas, pero este cuadro también lo podemos llevar obviamente a redes cableadas. Y la parte física, que es dónde van a estar los dispositivos, en qué lugar se van a ubicar, cuál es el tipo del dispositivo, dónde se va a conectar, de dónde accede al internet, hacia dónde irradia la señal, etc. Tales como el equipamiento, el cableado, las antenas, direcciones, modo de configuración, entre muchas otras cosas que van en parte de la documentación. Y por otra parte, y para quien diseña una red, es importante elaborar una serie de documentos que faciliten la posterior implementación de esta. De hecho, cuando ustedes ya vayan al mundo laboral, muchas veces hay cierta cantidad de personas que elaboran las propuestas, o sea, dicen aquí vamos a instalar 10 access points, por decir de una forma, para este sitio completo, y indican qué SSID van a tener, cuáles van a ser sus canales, cómo se van a configurar, y esa documentación se entrega después a un equipo de implementación, y el equipo de implementación toma esto y configura según los parámetros que se le han entregado. ¿Ya? Entonces, muchas veces son dos equipos distintos, y es por eso la importancia de, al diseñar una red, el que la crea pueda documentar todo lo que sea necesario para después implementarla. ¿Ya? Dentro de los diagramas de red está en el diseño, se deben elaborar planos de ubicación de los equipos, diagramas lógicos y físicos. Cuando hablamos de los planos de ubicación, nosotros en este caso se nos pasan los planos, ¿ya? O nosotros tenemos que solicitarnos. Si el día de mañana ustedes van a ser instaladores de red, ustedes lo primero que tienen que solicitar es los planos, y necesitan tener los planos de planta, que se llama para saber cuánto, y los planos también verticales para saber cuántos pisos va a tener el edificio o la casa o donde ustedes van a implementar esta solución, utilizando simbología, software estandarizado, etc. Simulación de cobertura de wireless con aplicaciones estandarizadas, cálculo, análisis de las ubicaciones de las antenas, planificación para adquirir la infraestructura, cronograma de tiempos de ejecución y etapas, definición de pruebas a realizar para verificar el correcto funcionamiento. A esto, en este minuto, claro, aquí todo lo encerraron en lo que son los diagramas de red, pero a todo esto nosotros le llamamos la planificación de un proyecto a implementar. ¿Ya? En la planificación del proyecto, nosotros destinamos tiempo a elaborar la parte de cómo vamos a iniciar el proyecto, dónde se va a elaborar el proyecto, y ahí es donde necesitamos los planos, las revisiones, las mediciones. Después se dan etapas de ejecución del proyecto y finalmente llegamos a la etapa de la parte de las pruebas y validar que lo que nosotros tratamos de implementar o que hicimos esté funcionando de manera óptima. Dentro de los diagramas de la red, aquí por lo menos se nos muestran dos tipos de diagramas. El primero, que usted ve acá en el centro de la PPT, es un diagrama lógico. En este diagrama lógico nosotros podemos ver la dirección IP de cada uno de los dispositivos, donde van a tener el acceso a la WAN en este caso, ¿ya? Y la distribución de un access point, dos, en este caso serían 3 access points de manera lógica. Y en el lado derecho podemos ver un diagrama
medianamente físico, que es más o menos en qué planta van a estar ocupadas y cómo van a hacer la interconexión de estos dispositivos. Ya cuando nosotros avanzamos en esto, tenemos que desarrollar ambos diagramas con la mayor cantidad de información, o muchas veces hacemos una unión de diagramas y generamos un único diagrama con todo este tipo de información, tanto la información lógica como la información física, para poder redistribuir y realizar el orden efectivo de nuestra instalación. La verificación, las pruebas de verificación. En la etapa de verificación, que ya va en la parte posterior del proyecto o la parte final, normalmente se realizan mediciones de cobertura, ajustes finos de los equipos para optimizar la cobertura y las aplicaciones de calidad de seguridad y calidad de servicio, para que verifiquen lo diseñado inicialmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que al final se hacen los últimos ajustes. Por decir algo, cuando nosotros solamente en papel o en software definimos de que vamos a tener 10 access points y cada uno va a tener una cobertura de 10 metros, por ejemplo, cuando ya vamos al plano físico, decimos, y cuando esto ya está instalado, realmente vamos a medir y vamos a probar, y nos vamos a dar cuenta muchas veces que existe a lo mejor una pared de concreto que me debilita demasiado la señal, por lo tanto tengo que instalar otro equipo o aumentar la potencia de los dispositivos que voy a instalar, ¿ya? Entonces, por eso la etapa de verificación es sumamente importante para entregar calidad al usuario de lo que nosotros estamos ofreciendo. Y para hacer todo este análisis previo es que hoy día vamos a ver las distintas herramientas con las que podemos trabajar. La primera que vamos a revisar es Wi-Fi Analyzer, ¿ya? Existen diversas aplicaciones como herramientas de apoyo, ¿ya? Por ejemplo, aplicaciones móviles como el Wi-Fi Analyzer, que está grandemente entregada para dispositivos Access Point, o sea, para dispositivos wireless o smartphone. Pero también ahora han salido versiones para equipos con Linux y también para Windows, ¿ya? La cual permite revisar redes inalámbricas en una zona de cobertura limitada, obteniendo datos como potencia de recepción, canales más utilizados, cantidad de redes operativas, entre otros. Esta es una imagen de lo que es el Wi-Fi Analyzer, ¿ya? Que es una herramienta muy utilizada por especialistas, por técnicos que realizamos este tipo de instalaciones de redes para verificar los canales y cómo se funciona. Entonces ahora vamos a ver en práctica cómo es este software, ¿ya? Se llama Wi-Fi Analyzer. En este método obviamente empieza a cargar, después empieza a buscar los parámetros del dispositivo al que nosotros estamos conectados, ¿ya? Se me aparece desconectado en este minuto, pero se está reconectando a la señal que yo voy a tener, ¿ya? Conectarlo a una red y ahí ya se conectó, tomó los parámetros míos de mi dispositivo al que yo estoy funcionando. Vamos a minimizar el cuadro. ¿Se escucha bien? Dice el Javi. Ya. Entonces, cuando ya estamos en Wi-Fi Analyzer, aparecen distintas versiones. En el teléfono aparecen las mismas pantallas, solamente que obviamente el foco es distinto por el tema del teléfono, pero nada más que eso. Entonces, una de las primeras cosas es el poder analizar la red a la que nosotros vamos. Antes de que nosotros implementemos, tenemos que en lo posible hacer mediciones con este tipo de software para determinar en dónde o en qué bandas están funcionando, en qué canales están funcionando los dispositivos actuales. Como ustedes pueden ver aquí, hay canales que se van a repetir y que son los más estándar de la red. Por ejemplo, el canal 1, el canal 6 y el canal 11. De hecho, en el canal donde yo me encuentro hoy día, porque ese es el nombre de mi access point, que es el que tengo acá, ¿ya? Hay 8 dispositivos, me dicen, transmitiendo a la misma velocidad o transmitiendo en el mismo canal, ¿ya? En el canal 6 se encuentran 6 dispositivos y en el canal 11 se encuentran 6 dispositivos. ¿Qué significa esto, chiquillos? Cuando nosotros trabajamos con wireless, el tema de wireless, a diferencia del medio cableado, es que en wireless todos se pelean la señal y el medio.
y solamente puede transmitir uno a la vez. Entonces, ¿qué significa esto? Que contra más redes hayan en la misma señal, van a haber más choque y más colisiones. Entonces, de hecho, si nosotros nos movemos a otro canal, podemos aumentar la capacidad, ¿ya? Y esta obviamente va a tener menos pérdida, va a tener menos choques con otras redes, y por lo tanto nuestra topología y nuestra red también va a ser mucho mejor, ¿ya? Entonces, para nosotros tenemos un estándar donde nos podemos mover de la banda 1 hasta la banda 11, y aquí va mucho en el dispositivo que ustedes tengan en su casa. Ahora, como pueden ver, estamos haciendo un análisis de ambas redes, y por ejemplo en el 5G, aquí estoy en el 5G, ¿ya? En la red 5G dice que yo estoy trabajando, por ejemplo, en el canal 44. En 5G trabajamos con otra modalidad de canales, distinto a los de ¿cómo se llama? 2.4 GHz, ¿ya? Entonces, para cambiar ahora, si yo pincho acá en la parte de abajo, puedo ver todas las bandas en 2.4, ¿ya? Ustedes saben ya que Wi-Fi trabaja en dos bandas, 2.4 GHz y 5 GHz. Entonces, la banda de 4, ¿ya? Yo estoy trabajando con todos. De hecho, aquí abajo aparece la banda en la que yo estoy trabajando, o la que estoy viendo el gráfico, y si yo lo cambia a 5 GHz, y aquí se ve que son menos dispositivos, porque los dispositivos más modernos son los que están funcionando realmente en 5 GHz. Los demás casi todos trabajan en 4 GHz, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos analizar? Yo puedo ir cambiando este gráfico, y puedo, en vez de verlo como lo estaba viendo anteriormente, puedo ver por la funcionalidad de sus canales. Aquí lo estoy viendo por canales, y si yo quiero graficar esto, puedo ver que el que tiene la mayor potencia, o el que está traficando en un mejor servicio en este caso, es el equipo mío, pero es por un tema de que yo estoy cerca del dispositivo, ¿ya? No necesariamente es así en la realidad. Y también podemos modificar las vistas. En este caso, por ejemplo, yo pedí o quiero que se modifique o ver las redes por el SSID. El SSID es el nombre con el que usted encuentra una red. De hecho, cuando ustedes, por ejemplo, entregan direccionamiento a sus otros compañeros o redistribuyen desde el teléfono, nosotros le colocamos, y ahí nosotros podemos colocar el nombre de nuestra red Wi-Fi, ¿ya? Entonces aquí yo puedo elegir que se vea así, o puedo cambiarlo por el BSSID, que viene a ser por su MAC address. Entonces aquí me entrega la MAC address, y obviamente puedo descubrir la MAC address de mis vecinos. Esto es un tema de seguridad, ¿ya? Así que o puedo llanamente por ninguno, y que solamente me muestre los canales que quiero ver. Otra forma de verlo es que los gráficos se desvanezcan, o sea que fluctúen a medida que van avanzando. Puedo eliminar los colores, etcétera, pero nosotros lo tenemos ahí con todas las propiedades y con su SSID. Ya, eso es como la forma de analizar. Entonces, este es el que más nos sirve a nosotros. De hecho, si ustedes me preguntan a mí como especialista, yo debería, en vez de mantenerme en el 1, yo debería cambiarme al canal 3 o el 4, cosa que mi red, por ejemplo, tuviera esta curva. Y lo más probable que de los, no sé, 40 megas que tengo, me subiría a 50, 55. ¿Ya? Fácil, ¿por qué? Porque tendría menos choque o menos interrupciones con las otras redes adyacentes, que son las de mis otros vecinos y toda la gente que tiene Wi-Fi. Si usted esto lo lleva a un plano de un departamento, es aún mayor, y por lo tanto se modifica y aumenta la capacidad de nuestra red. ¿Qué otras cosas podemos analizar acá? La parte de las redes. La parte de las redes nosotros podemos clasificar qué red es mejor, ¿ya? Y esto es para bien y para mal. En mi caso, y ya les comenté, es porque estoy en el más cercano, entonces me dice que mi canal es uno de los mejores de los que hay. Pero obviamente el mejor va a ser el que llegue acá, al 100%, o sea, al 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que también esto lo ocupan los hackers o las personas que quieren introducirse a la red. Entonces yo, por ejemplo, si fuera un usuario que quiero conectarme a una red y digo, mire, Arturo tiene una red más o menos potente, entonces la selecciono, encuentro su MAC address y veo la forma de una manera no apropiada de robar acceso a su red también, ¿ya?
¿ya? Entonces aquí podemos ver distintas formas y aquí lo podemos graficar incluso de la clasificación, el que tiene el mejor servicio al menor servicio, ¿ya? Ahí los vamos ordenando, ¿ya? ¿Qué más? Podemos ver más y aquí obviamente añadimos mayor información. Puedo ver su MAC address, en qué servicio está traficando, cuál es su red, qué tipo de seguridad tiene, hace cuánto tiempo está disponible y mucha otra información que nosotros podemos utilizar para bien. Entonces todo esto también nos sirve cuando vamos a realizar un análisis de una red, ¿ya? Para ustedes este software también está disponible para los teléfonos móviles, ¿ya? Si usted va al App Store o depende del dispositivo que tenga, va a la suite para poder descargar y busca un Wi-Fi Analyzer. Hay muchos y todos hacen en realidad algo muy similar. Le muestra la cantidad de parámetros, la red, qué potencia tiene, cuáles son los otros que están chocando con usted, cuáles son las MAC address, y esto nos puede ayudar a analizar la red. Entonces, esa es la forma de utilizar este software. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta con el Wi-Fi Analyzer? De hecho, ahí si gustan, obviamente este software lo vamos a ocupar, entonces cuando les recomiendo que lo descarguen ya sea en su teléfono o lo descarguen en su computador para poder hacer pruebas y empezar a asociarse un poco a cómo funciona este software, ya que después cuando tengamos que levantar redes prácticas tenemos que analizarlo y vamos a elegir después de eso el mejor canal para transmitir nuestra señal. Segunda herramienta que vamos a ver hoy día ya es la herramienta que se llama DDoDE, ¿ya? Existen también aplicaciones para el diseño de redes, tanto para sitios o para larga distancia. Para el caso de estudio de sitios, ¿ya? Sitios nos referimos a una empresa, algún lugar, se tienen herramientas como DDoDE, la cual permite realizar un análisis completo del espectro de frecuencia, tanto en 2.4 como en 5 GHz. DDoDE es una aplicación que viene de MikroTik. MikroTik es una empresa con una amplia gama de equipamiento en el área de wireless, ¿ya? Por lo tanto, MikroTik es una empresa que tiene un recorrido bastante amplio en el área de las redes inalámbricas. Entonces creó este software. Este software lo que hace, yo lo descargué, pero aquí me falta configurarlo aún, ¿ya? Uno puede colocar con el usuario, con la password y con la dirección IP, obviamente, de su dispositivo, puede colocar su red y empieza a realizar los distintos canales o ensambles que tiene hacia otros dispositivos de red wireless. Hasta el minuto he visto que es bastante potente, que puedo conectar incluso y puedo ver los dispositivos a los que me conecto. O sea, puedo colocar que por ejemplo, se conecta al PC, al teléfono, a la tele, no sé, las distintas cosas, y puedo analizar el tráfico de ida y de vuelta. Pero DDoDE también es una herramienta de monitoreo, no solamente es una herramienta para revisar gráficos y conexión, sino también de monitoreo. Entonces yo la puedo configurar con mi teléfono, puedo configurarla con un correo electrónico, para que cuando haya alguna pérdida de señal, yo puedo marcar tópicos. Por ejemplo, que cuando la señal llegue a 4 MHz, me manda una alerta. Entonces cuando pasa eso, me enviaría una alerta, o si se cae un enlace, me enviaría un mensaje, ¿ya? Entonces es una herramienta de monitoreo bastante buena y novedosa que también se encuentra disponible de forma gratuita, ¿ya? Hay otras herramientas que son similares para la parte de redes físicas, por ejemplo el Cacti, NetStab y otras más que también podríamos analizar en el área de redes. Y por último nos dejan la herramienta que se llama Radio Mobile. Por otra parte existen aplicaciones como Radio Mobile, la cual es un importante apoyo para planificar un enlace de larga distancia. Este es cuando hacemos enlaces punto a punto, multipunto, en zonas de largo alcance, ya sea estas pueden ser enlaces, por ejemplo, de 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros. Entonces con esta nosotros podemos hacer el análisis de las alturas, porque aquí ustedes saben que vamos a tener una antena y otra antena, y obviamente hay antenas que necesitan línea vista, que se llama, que puedan
verse una a otra. Entonces con este software nosotros podemos dimensionar si que según la redondez de la Tierra tenemos estos dos puntos y estos puntos son visibles o no son visibles. Eso es lo primero. Entonces esto nos va a ayudar a calcular algo que se llama la zona de Fresnel, que lo vamos a ver en la próxima clase. Y ahí los necesito a todos con calculadora, con cuaderno, ¿ya? Porque vamos a calcular mediciones. Entonces nos vamos a dar cuenta que contra mayor sea el enlace, vamos a necesitar o una mayor altura, más potencia, etcétera, porque la curvatura de la Tierra hace que las ondas también se vayan perdiendo, ¿ya? Entonces para eso necesitamos este tipo de herramienta. Hasta el minuto no he hecho todavía un cálculo, pero les voy a mostrar de dónde podemos sacar la información y ya les voy a mostrar una herramienta que es bien fácil y que yo creo que ustedes a lo mejor incluso ya la han utilizado, que es Google Earth. No sé si lo ubican. Obviamente esta herramienta es totalmente gratuita, es de Google. Entonces yo qué hice, descargué el Google Earth Pro hasta el minuto y aquí es donde nosotros podemos ver y hacer análisis de cualquier parte del mundo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tomar nuestro mundo y vamos a venirnos a Chile. Vamos a realizar un enlace o vamos a buscar ubicaciones, por ejemplo, en Quilicura. Ya, vamos a dejar ahí. Y nuestro Google Earth empieza a trabajar. Ya, entonces vamos a Quilicura. Vamos a irnos a una zona que nosotros más o menos conocemos. Entonces vamos a colocar el colegio que está aquí. No sé si se ubican ustedes. Ya aquí tenemos el estadio, las piscinas, ya las canchas de tenis, las violetas, para los que se están recién ubicando, ya las violetas. Esta de aquí es San Luis, Mata, Marcoleta. Ya, yo creo que por ahí ya se ubicaron, ya. Entonces aquí tenemos el colegio y vamos a realizar una pequeña prueba para que ustedes más o menos puedan ir viendo cómo esto nos va a ofrecer distintas información que es muy importante para nosotros. Y ya en la próxima clase vamos a utilizar el radio mobile y vamos a aprender a hacer cálculos también con software y también cálculos de forma manual. Entonces nos vamos primero aquí a la parte de la regla, ¿ya? Y vamos a ver la unidad de medida con la que nosotros vamos a validar. En este caso vamos a validar en kilómetros para identificar primero la distancia y también la altura sobre el nivel del mar en la que nos encontramos, ¿ya? Entonces lo vamos a calcular en metros, ¿ya? Y vamos a tratar de ir desde un punto a otro punto de nuestro enlace para poder validar entonces una pequeña conexión. Ya vamos a colocar, por ejemplo, un marcador, ya, para poder determinar este tipo de información. Entonces, por ejemplo, vamos ahí y le vamos a colocar desde el punto A. Ya, si queremos cambiamos el monito. Ya, punto A, por ejemplo, aceptar. Lo dejamos ahí. Y podemos determinar incluso un segundo lugar al que nosotros quisiéramos arrojar, por ejemplo, un enlace. Y vamos a tirar nuestro enlace desde el punto, desde esta ubicación hacia, no sé, ¿qué les parece? Hacia la piscina. Ya, tiramos un enlace y ahí ya lo hemos dejado. Lo vamos a guardar y vamos a colocar, por ejemplo, enlace 1. Más o menos está cerca del punto 1 o el punto A, y vamos a colocar acá en el segundo punto después una segunda ubicación que va a ser nuestro punto B, ya que así lo vamos a conocer para poder determinar de dónde está el inicio y dónde está el término de nuestro enlace. Ya. Esto, mira, antes de guardar usted mueve esta ventana y ahí ya puede mover el punto B y dejarlo donde usted quiera. Entonces aquí lo vamos a dejar en las piscinas y ahí guardamos nuestro punto B. Ya con eso tenemos un enlace entonces desde un punto A a un punto B. ¿Cuál es la gracia de esta herramienta? Ya, lo primero es que esta raya roja yo la guardé como enlace
1, entonces nosotros vamos aquí al lado izquierdo, donde dice enlace 1, clic derecho, y puedo ir a mostrar perfil de elevación. Cuando yo hago eso, nosotros nos colocamos en el plano horizontal de la Tierra, ¿ya? Y podemos validar, por ejemplo, a medida que yo voy avanzando, cuál es nuestra altura sobre el nivel del mar. Entonces dice que, por ejemplo, el colegio está a 477 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y a medida que vamos avanzando en el camino, nosotros vamos moviendo aquí abajo, y ustedes ven que la flecha también se va desplazando en el diagrama, entonces podemos ir viendo las distintas alturas. Entonces, obviamente, por ejemplo, nuestro punto más alto vendría a ser 479 metros, ¿ya? Entonces tenemos una diferencia de 476 a 479, tenemos una variación de 3 metros en línea vista. Entonces eso es sumamente bueno. Si estuviéramos a ras de suelo, como nosotros conocemos aquí el medio y vemos que aquí hay distintas ubicaciones, esto obviamente nos va a generar problemas, ya que vamos a tener que colocar torres a cierta altura para poder llegar con nuestro enlace finalmente a un punto a punto, ¿ya? Y lo mismo podría pasar si nosotros nos alejáramos más, por ejemplo, y alguno de ustedes quisiera colocar un enlace en otro sector, ¿ya? Ya voy a leer un poquito los mensajes. Deberíamos hacer las clases más seguidas, dicen. De esta forma, dicen ustedes. Veo mi casa, eso es el 2002. Sí, bueno, aquí Google Earth en realidad ahí aquí apelamos a cuando ellos hacen las actualizaciones, no podemos hacer más que eso. Ya, miren, y aquí hicimos un enlace entonces que ustedes ya calcularon o que pudieron ver, por ejemplo, la diferencia entre ese punto y ese punto. Voy a hacer ahora otro enlace para que ustedes puedan ver, por ejemplo, y lo voy a colocar un punto en el colegio y el siguiente punto lo voy a colocar en el cerro, para que podamos determinar más o menos la altura del cerro, y así también nos ubicamos la gran diferencia que hay entre un punto y otro. Ya, entonces vamos nuevamente. ¿Cómo generamos esta línea? Nos vamos acá, una línea recta, la vamos a medir en kilómetros y colocamos desde un punto donde queremos iniciar hacia un siguiente punto. Por ejemplo, vamos a colocarnos aquí. Aquí ya tenemos un enlace de mayor cantidad de grados, por decirlo de una manera, ya una mayor altura. Le colocamos enlace 2 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir al enlace 2 ahora y mostrar perfil de elevación. Entonces, si se dan cuenta, mientras nosotros estamos en el plano como de la base de Quilicura, de este valle, podemos ver entonces que nos mantenemos a la misma altura, 400 y tantos metros, pero a medida que vamos acercándonos hacia el cerro, nuestra elevación empieza a aumentar, ¿ya? Y tenemos ya alrededor de 690 metros a la punta, obviamente, de este cerro que nos rodea. Entonces aquí nosotros ya podemos hacer un cálculo más o menos de cuál es la diferencia entre una base y la otra. O sea, el colegio está a 470 y algo metros sobre el nivel del mar versus 690 que está el cerro. Y ahí también pueden calcular cuando ustedes suben cuál es su nivel de ascenso si es que van hacia ese sector. Entonces todo esto nos genera distintas medidas, ¿ya? Y en qué sentido nos ayuda muchísimo que nosotros nos acercamos a estos puntos. Por ejemplo, yo pincho el punto A, ya voy a propiedades, y esta es una de las cosas que vamos a necesitar siempre que realizamos medidas, ¿ya? Vamos a necesitar la latitud y la longitud. En este caso me dice que estoy a 33 grados, 21,53.89 grados sur. Y por este lado estoy en la longitud de 70 grados con 45,28.59 oeste. Entonces estas ubicaciones son las que nosotros después vamos a colocar en el radio mobile. Por hoy solamente les voy a mostrar cómo se ve. Acá tengo el software de radio mobile, ¿ya? Y acá donde nosotros
insertamos esta información que se nos entrega. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros queríamos colocar las coordenadas y sería en este caso latitud 33, espacio, voy a colocar 21, y aquí tiene que ser coma, 53 y por último 89, ¿cierto? Y aquí tengo que cambiar esto, que es latitud sur, y la longitud sería 70 grados punto 45, aquí sí, y 28,59. En el de arriba me equivoqué, era 21, y aquí la ubicación es 53,89, oeste y sur. Con eso yo lo agrego. Ya, en este caso todavía nos falta configurar el software Radio Mobile, así que por eso también hoy día dejo esta parte primero para que ustedes ya se vayan familiarizando. Entonces necesito que más o menos para la próxima clase, y sea más práctica, podamos ya en lo posible haber hecho alguna prueba con Google Earth. Aquí ustedes eligen hasta dónde quieren instalar su enlace, y lo otro es identificar los puntos. ¿Ya? Lo primero, para tirar un enlace, entonces nos vamos a la parte de la regla, línea, seleccionamos en qué lo vamos a hacer y después me salgo de esta ventana sin hacer nada, y si se fijan el cursor me queda listo como para otro enlace. Entonces, por ejemplo, hago clic derecho y de ahí suelto el mouse y lo puedo mover a cualquier parte y lo llevo hasta otro sector donde yo quiera realizar este enlace, y presiono recién el enter y ya me genera este enlace. Cuando yo coloco guardar, yo le puedo colocar un nombre, enlace 3, por decir algo. ¿Ya? Y esto que hace que el enlace aparezca en la zona de acá. Entonces, si yo le hago clic derecho, mostrar perfil, por ejemplo, ahora voy a ver el siguiente perfil de elevación de este otro enlace que estamos viendo. ¿Ya? Y si se fijan aquí, como estamos sobre el cerro primero, entonces aquí se ve que estamos en la altura y después vamos hacia el plano horizontal de la Tierra. ¿Ya? Y cómo colocar ahora los puntos para identificar el punto de origen y el destino, lo hacemos acá, ¿ya? Con este marcador, ¿ya? Que se llama marca de posición. La marca de posición, antes de colocar el nombre, si queremos, también pinchamos la pantalla y la podemos mover hacia donde nosotros queramos. Se lo voy a colocar sobre el cerro, por ejemplo, y este va a ser, no sé, por punto el A, el B, el C, este va a ser el D, ya, punto D, y vamos a colocarlo ahí, punto D, y le podemos colocar un nombre que sea acorde al dibujo que hemos puesto, aceptar. Y para colocar el siguiente punto, obviamente lo mismo, presiono la parte de posición, coloco el nombre de, sería punto E en este caso, voy a cambiar el icono por una E, ya, aceptar, y antes de guardar los cambios tengo que mover la posición de nuestro punto, cuando todavía está el amarillo parpadeando, y ahí hemos cambiado entonces y guardamos los cambios de nuestro punto de posición. Entonces ahí ya tenemos nuestro segundo o tercer enlace ya bien cubierto. De esta forma entonces nosotros podemos analizar cómo sería nuestro enlace y más o menos cuáles serían las distancias. ¿Ya? Sería maravilloso esto algún día poder hacerlo práctico. En el colegio tenemos antenas que pueden llegar a los 3 kilómetros, así que no es tan improbable, pero habría que realizar todo obviamente previo para poder llegar a este tipo de conexiones. Desarrollo práctico, ahora dibuje un diagrama. En realidad ustedes saben que esto les pido que lo lean y lo realicen en el cuaderno, pero no hay un entregable, ¿ya? Lo que sí tenemos entregable es en la clase de MRA. Así que las conclusiones entonces: un proyecto de red inalámbrica requiere recolección de información,
que vendría a ser esta primera parte, saber cuál es nuestro origen, cuál es nuestro destino, si es que vamos a hacer un enlace de larga distancia, o si vamos a instalar en una casa, en un departamento, en un colegio, en una empresa completa, la red. Un diseño para saber cómo lo vamos a implementar, implementación y posterior pruebas de verificación en terreno del funcionamiento de nuestra red. Junto a este ramo, hasta aquí,